Hola, vamos a revisar el certamen 2 de INF 130. Primero partimos por el ejercicio de ruteo. Tenemos el ruteo, que es una serie de pasos y de instrucciones que vamos a seguir y vamos a indicar cómo van cambiando las variables a medida que el algoritmo va pasando. Partimos en la subrutina inicio y creamos dos variables, s y f. Luego asignamos valor, s0 y f igual a 1, y anotamos en el cuadro de ruteo. Luego asignamos o activamos una de las celdas. ¿Cuál? La celda F1. Como F tiene valor 1, vamos a activar la celda 11, que corresponde a la celda A1 en nuestro ejemplo. Mientras la celda activa sea distinto de vacío, en este caso sí, porque la A1 tiene el valor 167, ingresamos al ciclo while. Acá. Decimos S es igual a S más misterio, que toma como parámetro el valor de la celda activa. Misterio es una función que está escrita aquí mismo y pasamos a ejecutarla. Misterio se ejecuta con el valor de entrada 167, que es el valor que toma la variable num, que está como parámetro acá arriba. Luego anotamos ese 167 acá. Dim de asInteger, es decir, creamos una variable dentro de la función y creamos tres más. Sum y contador, más la de descrita anteriormente. Luego asignamos tres valores, 0, 0 y 2 respectivamente, y lo anotamos acá, sum y contador. Luego preguntamos, mientras num sea mayor a 0, es decir, sí, porque num vale 167, decimos d es igual al número módulo de 10. D es igual a 7, toma el valor de 7, ¿por qué? Porque el número módulo 10, que está acá arriba, nos indica que la división entre 167 y 10 nos da como resto 7. Luego num es igual a la división entera entre número, que vale 167, y 10. La división entera es 16. Luego sum, la variable sum, va a tomar el valor que tenía anteriormente sum, que es 0, más contador por d. Contador por d es 14. Por lo tanto, asignamos ese valor acá. Continuando, contador toma el valor 3, porque contador es igual a contador más 1 y contador valía 2. Y luego ejecutamos este if. Si contador módulo 4 es 0, ¿cuánto es contador módulo 4? Contador vale 2, perdón, vale 3, y módulo 4 es 3, por lo tanto no es 0. Esto es falso y continuamos con el ciclo while. Esta condición sigue siendo verdadera porque num vale 16 y es mayor que 0. Por lo tanto pasamos a asignar el valor de d. D es igual a num módulo 10. Num módulo 10 es igual a num vale 16, módulo 10 es 6 porque el resto entre 16 y 10 es 6 y asignamos a d. Luego decimos num es igual a la división entera entre el número y 10. El número es 16 nuevamente y la división entera es 1 y asignamos acá. Luego decimos suma es igual a suma anteriormente vale 14 más contador por d. Contador por d es 3 por 6 es 18 más 14 es 32 y lo asignamos acá. Luego preguntamos, continuamos. Contador es igual a contador más 1. Esto es igual a 4. Y decimos, si contador módulo 4 es 0, en este caso sí, porque 4 módulo 4 es 0, ejecutamos esta línea dentro del if y contador es igual a 2. Continuando con la ejecución del programa, decimos, mientras num sea mayor a 0, sí, porque num vale 1, como vimos anteriormente, decimos d es igual a num módulo 10. Num módulo 10, es decir, 1 módulo 10 es 0, perdón, 1, por lo tanto lo notamos acá. Y la división entera entre 1 y 10 es 0, por lo tanto lo notamos en este cuadrito. Continuamos y decimos que suma es igual a suma, que tiene el valor 32, más contador por d. Contador por d es 2 por 1, y eso es 2. 2 más 32 es 34 y lo notamos acá. Luego, contador
que valía 2 anteriormente, le sumamos 1 y toma el valor 3. Y luego decimos, si contador módulo 4 es 0, en este caso no, porque 3 módulo 4 no es 0, entonces no ejecutamos este if y pasamos a preguntar la condición del ciclo. Como 0, que es el valor que tiene num, no es mayor que 0, esto es falso y salimos. Y misterio toma el valor 34, porque el valor que tenía suma anteriormente. Cuando llegamos a la palabra que es igual que a la variable, perdón, que tiene el mismo nombre que el valor del nombre de la función, quiere decir que salimos de la función con ese valor. Es decir, vamos a salir de la función con el valor 34. Luego pasamos al lugar donde fue llamada la función, que fue en esta línea, y decimos s, que valía 0 anteriormente, más misterio, que vale 34, hace que el valor de s en ese caso sea 34. Y pasamos a la siguiente línea, y f, que valía 1, más 2, perdón, que valía 1 más 2 es igual a 3, por lo tanto, la celda activa es 3,1. 3,1 sería la celda A, 3. Y eso está vacío, por lo tanto el ciclo, en este caso, tiene condición falsa y salimos. Y mostramos por pantalla entonces la salida. El resultado es 34. Y ese es el fin de la subrutina y del ruteo. Continuamos con la pregunta 2. La pregunta 2 dice lo siguiente. Federico es un joven recién titulado que ha comenzado a trabajar y necesita organizar sus gastos. Él obtiene mensualmente la cartola resumen de sus movimientos del banco, la cual está organizada en 4 columnas: fecha, descripción, tipo y monto. Según se ve en esta imagen, que está acá, el tipo de columna, el columna tipo indica si el movimiento es un depósito con una D o un gasto con una G. Federico necesita obtener el total de depósito y gastos de cada mes, por lo cual lo solicita implementar la función obtener monto. Esta función debe recibir un parámetro que corresponde a la letra D o G, y en base a esta deberá retornar el monto total para el tipo de movimiento solicitado. Considere que la fila donde termina el registro del movimiento es aquella donde no tiene texto, es decir, acá abajo, y que no todos los meses registre la misma cantidad de movimientos, es decir, esto puede ser variable. Su función no debe suponer que hay una cantidad predeterminada de movimientos en la cartola. Entonces, para resolver eso tenemos que tener en cuenta lo siguiente. La función obtener monto va a ser que va a leer el tipo, es decir, se le va a pasar como parámetro el tipo de transacción, y con eso tenemos que indicar cuál es el monto total de todos los valores correspondientes a ese tipo. Entonces, dentro de la función obtener monto, creamos la variable i, el valor resultado, que en este caso está de tipo de dato currency, que es un tipo de dato correspondiente a moneda, para que los valores salgan con este formato, con el signo peso. Creamos una variable resultado igual a 0 y le asignamos el valor 5 a la variable i. Luego utilizamos la función range en la celda C5 correspondiente a esta celda, la primera, y la seleccionamos y la dejamos como celda activa. Mientras la celda en I3, punto value es distinto de vacío, ¿cuál es la celda en I3? Sería la celda 5,3. La celda 5,3 es la celda C5. En este caso es distinto de vacío. Cuando esto sea distinto de vacío, ¿qué hacemos? Si esta celda, la 5,3, es igual al tipo, el tipo que está acá arriba, entonces el resultado va a ser resultado más el valor monetario que esté en la celda 5,4 o I,4. Y lo que hacemos es incrementar el valor de I. Es decir, en la siguiente iteración vamos a trabajar con la celda 6,3, que sería esta. Y así vamos revisando uno por uno. Y lo que vamos a hacer es ir sumando todos los valores que tienen el tipo ingresado. Por ejemplo, si ingresamos la D, vamos a sumar todos los tipos, todos los montos que tienen asociado el tipo D.
Y cuando terminemos la función, lo que vamos a hacer es entregar el monto total del tipo asociado en la variable obtener monto, que es, como ya sabemos, tiene el mismo nombre que la función, por lo tanto es aquí donde vamos a salir de la función, donde se va a entregar el resultado. Pasamos finalmente a la pregunta 3. Considerando el enunciado de la pregunta 2, cree la subrutina resumen. Esta subrutina debe posicionarse en la columna B, una fila más abajo de donde terminan los movimientos de la cartola, es decir, aquí. De esta forma quedará una fila en blanco. En la celda resultante de este desplazamiento debe escribir total ingresos, como se indica acá, como texto. Y en la misma fila, pero en la columna C, escribe el monto total de depósitos registrado en el mes. Acá, monto total de depósitos. Luego, en la fila más abajo, en la columna B, es decir acá, debe escribir total de ingresos y en la columna C, aquí, debe escribir monto total de gastos registrados. Finalmente, en la columna más abajo, en la columna B, es decir acá, escriba saldo final y en la fila de la columna C, escriba la diferencia entre el total de depósitos y de gastos. Puedo usar la función anteriormente creada, es decir, gastos ingreso, que creamos en la pregunta 2. Guíese por la imagen de ejemplo a continuación. Entonces tenemos los mismos depósitos y los mismos gastos que teníamos en la pregunta anterior, pero tenemos que agregar esta información. ¿Cómo se resuelve esto? Tenemos la subrutina resumen. La subrutina resumen crea una variable que se llama posición y le vamos a asignar el valor 5. Seleccionamos entonces la celda C5 con la función range y nos posicionamos acá. Y vamos revisando celda por celda si es que esta variable, si esta celda tiene valor. Es decir, cuando lleguemos acá, dejamos de ejecutar este ciclo. Porque esto se ejecuta mientras la celda en la posición 3 sea distinta de vacío. O sea, mientras hayan valores acá. Cuando estemos al final de la ejecución, es decir aquí, vamos a ingresar un valor más de la posición para situarnos aquí. En la siguiente. Y luego decimos, celda en posición 2, es decir aquí, vamos a escribir total ingresos. Porque la celda .value lo que hace es escribir un valor en el valor de esta celda. Y en la siguiente lo que vamos a hacer es llamar a la función y obtener todos los valores, todos los montos, cuyo tipo sea el D. Y lo vamos a escribir en esta celda. Luego repetimos en la celda siguiente y vamos a poner total ingresos acá en posición, coma 2, y vamos a escribir el total de gastos en esta celda, escribiendo, llamando a la función obtener monto con el tipo G. Por lo tanto, obtenemos el total de gastos y el total de depósitos y los escribimos acá. Finalmente, escribimos la resta. Saldo final y la resta entre gastos, entre depósitos y gastos, la escribimos en la celda siguiente.